A ver, ¿y si el capitalismo ya no necesitase a los seres humanos para seguir funcionando? Ujú. ¿Qué pasaría si el sistema ya estuviera programado para continuar incluso después de que desaparezcamos? Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues sí, parece el arranque de una novela distópica, pero es el punto de partida de nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa una entrevista y varios textos del escritor argentino Michel Nieva, que plantea precisamente esto. Vamos a desgranar un poco su visión, a entender por qué dice que la ciencia ficción se ha convertido en el motor mitológico de Silicon Valley. Y sobre todo, ¿cómo propone él hackear ese futuro desde una perspectiva muy distinta, la sudamericana? Exacto. Y lo más curioso es que una idea tan grande, tan abstracta, no nace de un seminario de filosofía, ni mucho menos. Nace de una observación, casi una epifanía, en un momento que todos recordamos muy bien. La pandemia. El confinamiento mundial de 2020. Ese es el origen de todo. Pues vamos a empezar por ahí, porque la anécdota es potentísima. Nieva está en Nueva York, en plena pandemia. Y hay que recordar esa atmósfera, ¿no? Sí, el silencio, las calles vacías. Una de las ciudades más ruidosas del mundo, de repente, en silencio. Una parálisis casi total de la actividad humana. Era una estampa, no sé, fantasmal. Sí. Una sensación de que el mundo, nuestro mundo, se había detenido. Pero, en medio de esa quietud, él se fija en algo que no se ha parado. Las pantallas. Las gigantescas pantallas de Times Square, que normalmente anuncian musicales y marcas, ¿no? Pues siguen encendidas y mostrando el flujo sin parar de la bolsa de valores. El trading algorítmico. Exacto. Las operaciones de compra y venta de acciones que siguen funcionando a una velocidad endiablada, de forma totalmente automatizada. Y ahí es donde tiene la revelación, ¿no? Se da cuenta de que no hay nadie detrás, no hay un ser humano pulsando botones en ese momento. Es una máquina que opera sola. Eso es. Es la constatación de que una parte fundamental del capitalismo global ya no nos necesita. Puede seguir su ciclo de acumulación, de especulación, con o sin nosotros. Es una idea que da verdadero vértigo. Muchísimo, porque subvierte esa idea de que el sistema existe para servir a las personas. Lo que Nieva ve es un sistema que ha alcanzado una especie de velocidad de escape. Velocidad de escape de la humanidad. De la propia humanidad. Y esa es la premisa de su ensayo, Ciencia Ficción Capitalista. Claro, esto me recuerda inevitablemente a esa famosa frase de Mark Fisher, sobre que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Totalmente, pero es que lo que Nieva describe parece ir un paso más allá, ¿no crees? Sí. La idea de Fisher, que él toma de Fredric Jameson, es lo que llamó realismo capitalista. O sea, esa sensación de que no hay alternativa, de que el capitalismo ha colonizado hasta nuestra imaginación. Que nos cuesta soñar con otra cosa. Exacto. Pero lo de Nieva es distinto, es más literal y más brutal. No es que nos cueste imaginar un mundo poscapitalista, es que él vio un capitalismo poshumano funcionando en tiempo real. Vaya. La realidad de los algoritmos financieros ha superado a la distopía. El sistema ya ha ensayado un futuro sin nosotros. Da bastante miedo pensarlo, la verdad. Pero bueno, esta observación sobre la economía es solo el punto de partida, porque donde Nieva realmente profundiza es en la parte cultural, y ahí apunta directamente a Silicon Valley. Sí, y su acusación es muy grave. No es solo que creen tecnología adictiva o que monopolicen el mercado. Les acusa de algo más profundo, de secuestrar nuestro imaginario del futuro. Vale. Se da cuenta de que la ciencia ficción, sobre todo el canon clásico norteamericano, se ha convertido en el departamento de I+D narrativo de las grandes tecnológicas. ¿A qué se refiere con eso de motor mitológico? ¿Puedes dar algún ejemplo para que se entienda mejor? Claro, piensa en los nombres. La empresa de Peter Thiel, Palantir, toma su nombre de las piedras videntes del Señor de los Anillos. Cierto. O la propia Meta de Zuckerberg, que busca construir el metaverso, un concepto sacado directamente de una novela cyberpunk, Snow Crash. No es casualidad. O sea, ¿toman las ideas de la ciencia ficción? Toman las visiones más audaces, los sueños, las pesadillas, y las convierten en su plan de negocio. Nos venden como una innovación inevitable lo que antes era una fantasía literaria. El cohete a Marte, la inteligencia artificial que es tu amiga, la vida eterna. Son todo tropos de la ciencia ficción que ahora son parte de su marketing. Entonces, no solo construyen el futuro,
sino que primero se aseguran de que todos soñemos con el futuro que a ellos les interesa construir. Es un bucle perfecto. Es un bucle peligrosamente efectivo, porque al controlar las historias sobre el futuro, eliminan la competencia ideológica antes de que pueda surgir. Y esto nos lleva a la crítica que hace Nieva a la figura del magnate tecnológico. A los Elon Musk, Bezos, Zuckerberg. Exacto. Él se pregunta, con mucha ironía, cómo nos van a salvar del fin del mundo estos multimillonarios, porque esa es la narrativa que proyectan. Operan con lo que él llama una lógica mesiánica. Se presentan como salvadores, como los únicos capaces de resolver los grandes problemas. La muerte, el cambio climático, la exploración espacial. Exactamente. Es una figura casi religiosa, ¿no? La del patriarca occidental que, gracias a su genialidad y su capital, nos va a guiar a la tierra prometida. Es una narrativa muy potente, claro. Pero también muy excluyente. Nos hace creer que el único futuro deseable es el que se diseña en California. Y Nieva traza un paralelismo muy interesante con la Edad Media. ¿Con la Edad Media? A ver. Dice que vivimos en nuevos feudos. Nuestras redes sociales, nuestras nubes de datos, nuestras plataformas de trabajo, no nos pertenecen. Son espacios privados controlados por estos nuevos señores feudales. Vivimos en sus tierras digitales. Y nuestra vida depende de sus algoritmos y de sus términos y condiciones. Es una crítica demoledora, la verdad. Casi te deja sin esperanza. Pero los textos que hemos analizado dejan claro que Nieva no se queda ahí. Propone una forma de resistir. Sí, y esa es la parte más constructiva de su pensamiento. Si el problema es un monopolio de la imaginación, la solución es diversificarla. Interferir o hackear ese futuro único que nos venden. Justo. ¿Y cómo se hace eso? Pues escribiendo otras historias desde otros lugares. Él habla desde su propia experiencia, desde Sudamérica. ¿Y qué tiene de diferente la ciencia ficción escrita desde allí? ¿No es solo cambiar el escenario de Los Ángeles a Buenos Aires? Es mucho más que eso. Es que la relación con la tecnología es completamente distinta. En el sur global, la tecnología no se percibe como esa fuerza limpia, eficiente y liberadora que nos vende Apple. Claro. A menudo la tecnología ya está ligada a la violencia política, el software de vigilancia, al extractivismo, la maquinaria para saquear recursos naturales como el litio, o a la precariedad. Las apps de reparto, por ejemplo. Claro. Es una tecnología que a menudo es de segunda mano, que se rompe, se parchea, se piratea. Es una tecnología sucia. Entiendo. No es una utopía aséptica, es una realidad llena de fricciones. Y supongo que eso se refleja en el tipo de historias que se cuentan. El artículo describe su estilo como una amalgama que sabe a metal ácido. Esa descripción es perfecta y que plantea escenarios repulsivos, discordantes. No busca complacer, busca incomodar. Y el mejor ejemplo de esto es un personaje de su libro Ficciones gauchopunks, ¿no? El gauchoide Chuma. Un gaucho robot. La imagen ya de por sí es increíble. Pero, ¿qué representa? ¿Cómo es? Pues ahí está la clave. Olvídate de un Terminator en la pampa o de un androide de Boston Dynamics bailando con una agilidad perfecta. Vale. El texto lo describe como un simulacro grotesco, un muñeco sin alma animado apenas por electricidad. Es una creación tosca, imperfecta, hecha con los restos. Es la tecnología del apaño, del bricolaje. No representa un futuro brillante de progreso, sino un presente continuo de supervivencia y de resistencia con lo que se tiene a mano. Es la anti-innovación de Silicon Valley. No es disruptivo, es residual. Precisamente. Y a través de este personaje tan poco glamuroso, Nieva se hace la gran pregunta de la ciencia ficción. La pregunta fildickiana, por Philip K. Dick. La de ¿puedes soñar un cerebro de plástico? La cuestión de la conciencia artificial. Pero la arranca por completo de su contexto habitual. No estamos en una ciudad lluviosa llena de neones. Estamos en la pampa, en un entorno violento, polvoriento. Exacto. La pregunta es la misma, pero el escenario, la textura, la respuesta, todo cambia radicalmente. Es su forma de demostrar que se pueden explorar los mismos dilemas universales desde una perspectiva que no sea la hegemónica. Vale.
Vamos a recapitular un poco, a conectar todas las piezas. Por un lado, todo empieza con esa observación casi apocalíptica de un capitalismo que ya no necesita a la humanidad. Un sistema que ha desarrollado su propia inercia, donde pasamos de ser los protagonistas a ser, como mucho, el combustible. Los datos que alimentan la maquinaria. Justo. Luego de esa observación económica pasamos a la crítica cultural, a la idea de que Silicon Valley no solo vende aparatos, sino que usa la ciencia ficción para colonizar nuestra idea de futuro. Sí, con esa lógica mesiánica, casi de secta tecnológica. Y se presentan como los únicos salvadores posibles. Sí, construyen una narrativa donde convierten el futuro en un producto de consumo más, diseñado por y para ellos. Cualquier otra visión, claro, queda automáticamente invalidada como, no sé, ludita o retrógrada. Y finalmente, frente a ese panorama tan asfixiante, surge la propuesta de Nieva, la resistencia a través de la imaginación. Usar la literatura, esa ciencia ficción gaucho-punk, Desde las periferias del mundo para crear otros futuros posibles. Para recordarnos que la tecnología no es un destino inevitable, sino un campo de batalla cultural. En el fondo, la tensión que plantea es esa. Un futuro único, universal, limpio y vendido desde arriba por un puñado de 1000 millonarios, frente a una multitud de futuros posibles. más complejos, sucios, locales y contradictorios, imaginados desde abajo a través del arte. El trabajo de Nieva es una invitación a dejar de consumir pasivamente esas narrativas sobre el mañana y a empezar a crear las nuestras. Por muy imperfectas o grotescas que parezcan. Exacto. Y todo esto nos deja con un último pensamiento para la reflexión. Hay una idea en uno de los artículos que me ha parecido muy potente y que apenas hemos tocado. Nieva habla de un capitalismo que aprende a experimentar con el dolor y el deseo para fabricar lo que él llama productos atrofiados. Esto me lleva a una pregunta para quien nos escucha. Adelante. En un mundo donde tecnologías como ChatGPT o los generadores de imágenes prometen optimizar nuestra creatividad, donde las redes sociales modulan nuestro deseo, nuestra ansiedad, para mantenernos enganchados, ¿qué partes de nuestra propia experiencia humana, nuestra capacidad para aburrirnos, para frustrarnos aprendiendo algo, para sentir un dolor que no sea monetizable, podrían estar atrofiándose sin que nos demos cuenta? Exacto. Y sobre todo, ¿qué nuevas historias, qué nuevas ficciones gaucho-punks necesitamos empezar a contar sobre esta atrofia silenciosa?